Las calles de Guadalajara estaban silenciosas esa mañana de Navidad, con esa calma que hace que cada corona y listón resalten más contra el cielo pálido del invierno. En el asiento del copiloto, equilibré una bolsa de regalos, 2 bufandas tejidas a mano para mis nietos, envueltas en papel de seda y coronadas con bastones de caramelo. Mientras la calefacción zumbaba suavemente, la calle de Paloma parecía sacada de una revista navideña, luces blancas, delineando los tejados con precisión. Un moño rojo en cada buzón. Al estacionarme en su entrada, vi un movimiento fugaz por la ventana principal, figuras reunidas cerca del árbol, el brillo tenue de copas de champán en sus manos. Subí los escalones, mis botas crujiendo contra el camino salado, y toqué la puerta. Paloma abrió, luciendo un suéter rojo ajustado y esa sonrisa cortés que usaba con clientes que no sabía cómo manejar. «Mamá», dijo, con un dejo de sorpresa. «No, te esperábamos hoy», dudé, levantando la bolsa de regalos como si eso lo explicara todo. Solo quería dejar esto para los niños. Desde el fondo, risas alegres resonaban desde la sala. Don Anselmo Vargas, el suegro de Paloma, estaba recostado en un sillón, gesticulando ampliamente mientras doña Elvira, a su lado, asentía como si cada palabra mereciera un aplauso frente a ellos. La mesa estaba repleta de platos con pan dulce y fruta cortada. «Estamos teniendo un brunch solo para la familia», continuó Paloma, echando un vistazo por encima del hombro. «Anselmo y Elvira, sabes lo importantes que son sus tradiciones». Tragué la respuesta que pugnaba por salir. Ajusté mi bufanda, le entregué la bolsa y dije: «Claro, no quiero interrumpir». Ella tomó el regalo, murmuró un gracias y dio un paso atrás. Alcancé a escuchar una última risa estruendosa de Anselmo antes de que la puerta se cerrara, al bajar los escalones. El aire frío golpeó con más fuerza. Me deslicé al asiento del conductor, encendí el auto y salí del camino. Dejando atrás su Navidad de postal, el silencio de la carretera se extendía ante mí, y con cada cuadra, mis pensamientos se hacían más ruidosos. Los limpiaparabrisas apartaban una fina neblina del parabrisas mientras giraba hacia la avenida principal. El silencio dentro del auto oprimiéndome. Una música navideña sonaba tenuemente en la radio. Voces alegres que parecían lejanas. Mis manos reposaban en el volante, pero mi mente vagaba hacia otras mañanas de Navidad. Recordé el año después de que Paloma se casó con Mauricio, cuando su departamento en Zapopan era demasiado pequeño para una reunión grande. Organicé todo en mi sala, poniendo la mesa con la vajilla que heredé de mi madre, horneando pasteles hasta que el calor del horno empañó las ventanas. Paloma estaba embarazada entonces, radiante, con la mano sobre su vientre mientras yo me aseguraba de que no levantara un dedo. Los años siguientes se mezclaron en un patrón, yo pagando la cuenta del súper para las cenas navideñas, dándole discretamente algo de efectivo a Mauricio cuando olvidaba comprar el vino, comprando regalos extras para que los niños tuvieran más que abrir. Luego vinieron los compromisos mayores, el enganche para su casa en Colonia Americana, las transferencias mensuales para la hipoteca, la remodelación de la cocina cuando Paloma decidió que los mesones de granito eran innegociables. Ese verano pude haber hecho un viaje, tal vez a Puerto Vallarta, como siempre soñé. En cambio, reparé el tejado yo sola con una escalera prestada del vecino. Conservé el sillón viejo mucho después de que los cojines se hundieran. Me decía que era temporal, que una vez que ellos estuvieran bien, podría pensar en mí. Pero mientras los semáforos pasaban en un ritmo lento, el calor de esos recuerdos se desvanecía. No solo había ayudado, había financiado una vida en la que rara vez me invitaban a participar. En algún momento, la generosidad se convirtió en expectativa, y la expectativa en exigencia. Para cuando llegué a mi calle, un pensamiento pesado se asentó en mi pecho. No solo estaba fuera de su Navidad este año, llevaba fuera mucho tiempo. Estacioné en mi entrada,
Apagué el motor y me quedé mirando la pintura desvaída de mi puerta principal. Los números, me di cuenta, contaban una historia que no había querido leer. La casa aún olía ligeramente a pino por la vela que había encendido antes de salir. Colgué mi abrigo. Me quité las botas y fui directo al pequeño escritorio en la esquina de la sala. El cajón superior se atascó, como siempre, enganchándose en una carpeta manila etiquetada Casa. Paloma y Mauricio la había comenzado años atrás, el mes en que cerraron la compra de su casa. Todavía podía imaginar ese día, parada junto a Paloma en la oficina de títulos, viéndola firmar con una sonrisa brillante. El enganche vino del seguro de vida tras la muerte de mi esposo. Dinero que pensé usar algún día para viajar o renovar la cocina. En cambio, entregué un cheque, convenciéndome de que era lo correcto. En ese momento, Mauricio prometió que se harían cargo de la hipoteca de inmediato. 2 semanas después, Paloma llamó, con voz suave pero insistente. Solo hasta que nos estabilicemos. Mamá, estamos un poco apretados. Acepté. Programando una transferencia de 10,000 pesos cada 15 de mes. Luego vino la remodelación de la cocina. Mauricio dijo que los compradores esperarían granito y acero inoxidable a la larga. 30,000 pesos en mi tarjeta para mesones. Otros 15,000 para electrodomésticos. La sala que Paloma no podía dejar pasar en oferta. Los muebles de patio porque los niños necesitan espacio para jugar afuera. Hojeando los estados de cuenta, vi los años acumulándose en filas de números. 10,000 pesos, una y otra vez. Página tras página. Mi pluma rayó un cuaderno mientras sumaba 120,000 pesos el primer año. Luego otro y otro. El total superando los 600,000 pesos antes de contar los extras. Me recosté, con la pluma aún en la mano. Eso era más que lo que puse en mi propio fondo de retiro. Más que el costo de todos los autos que he tenido, juntos. ¿Y para qué? Para que me dijeran que no me esperaban en Navidad. La carpeta estaba abierta frente a mí. Su peso más heavy que el papel. Mi mirada se desvió al teléfono en el escritorio. Su pantalla oscura, silenciosa por ahora, pero tenía el presentimiento de que no lo estaría por mucho tiempo. El teléfono sonó justo después de la cena. Con el nombre de Paloma iluminando la pantalla, dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mamá, comenzó, con esa cortesía melosa que usaba cuando sabía que había cruzado una línea. Lo siento por esta mañana. Es que ¿sabes cómo son Anselmo y Elvira con sus tradiciones navideñas? Siempre han tenido su manera de hacer las cosas. Me recosté en la silla, con la carpeta de antes aún abierta en el escritorio. Entiendo las tradiciones, dije con cuidado. Prefieren cierta atmósfera, continuó, como si no hubiera hablado. Ya sabes cómo es Anselmo. Le gusta que todo sea perfecto. Hubo una pausa, pero no la llené. Quiero decir, agregó con una risa ligera que no llegó a su voz, están acostumbrados a una Navidad más tranquila, más refinada, sin comidas grandes y ruidosas o, ya sabes, visitas improvisadas. Las palabras cayeron justo donde ella quería. Escuché lo no dicho, mi comida, mi conversación. Mi mera presencia no encajaban en la imagen que querían proyectar. Entiendo, dije, manteniendo la voz firme, aunque una presión fría crecía en mi pecho. No es nada personal, dijo rápidamente. Solo no quería que te sintieras incómoda. Sabes lo importante que es mantener las cosas alineadas. Otra forma de decir sin ti. Pude haberle preguntado si se sintió incómoda todos esos años en que yo organicé. Cociné, pagué el vino, los víveres, los regalos de sus hijos. En cambio, dije, gracias por llamar. Hubo alivio en su suspiro, como si hubiéramos resuelto algo, pero cuando terminé la llamada y dejé el teléfono, el aire en la habitación se sintió diferente, más cortante, algo dentro de mí, callado por años, se había movido. Cerré la carpeta y volví al escritorio.
el peso de mi pluma familiar en la mano. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina con el número del banco ya marcado, la carpeta de estados de cuenta abierta a mi lado. Mi café se enfrió antes de que alguien contestara. Banco Nacional, soy Carla. ¿En qué puedo ayudarle? Expliqué la situación lo más simple que pude. Quería detener una transferencia recurrente de 10,000 pesos cada mes a la cuenta de mi hija. Mi voz no tembló ni una vez. Entendido. Señora Torres, dijo tras un momento, con el sonido de un teclado al fondo, veo la transferencia aquí. ¿Quiere que se cancele de inmediato? Sí, dije. De inmediato. Hubo una pausa, el leve zumbido de la línea llenando el espacio. Listo, confirmó. No verá ese cargo el próximo mes. Le agradecí y terminé la llamada, mirando por un momento el teléfono silencioso en mi mano. Fue un acto tan pequeño. Presionar unos botones y decir unas frases. Pero sentí como si hubiera soltado una carga que llevé demasiado tiempo. La carpeta estaba abierta. Los números de pronto parecían impotentes. La cerré y la empujé al otro lado de la mesa, por primera vez en años. El dinero del próximo mes se quedaría aquí. Me serví una taza de café fresco y me paré junto al fregadero, mirando por la ventana la cerca parchada del patio, el azulejo roto cerca de la estufa, la pintura desvaída de las paredes, todo lo que me había dicho que arreglaría algún día si el presupuesto lo permitía. El vapor subía de mi taza, enroscándose en la luz del sol. Tomé un sorbo largo, el sabor más cálido, más intenso de lo que recordaba, en lo más profundo. Un espacio tranquilo se abrió, un espacio para algo que había faltado por mucho tiempo. El próximo timbre del teléfono tendría que esperar. 3 días después de la llamada al banco, el nombre de Paloma volvió a iluminar mi teléfono. Su voz era directa esta vez. Toda negocios. Mamá, ¿me harías un favor? El vuelo de Anselmo y Elvira llega esta tarde. Mauricio y yo estamos ocupados, y tú estás más cerca del aeropuerto. ¿Podrías recogerlos? No dudé. Claro, dije, con tono tan calmado como si nada hubiera cambiado. Me dio la aerolínea, el número de vuelo y la hora de llegada. Lo anoté en la esquina de una lista del súper. Le agradecí y colgué. A la 1 en punto, en lugar de ir al coche, me instalé en mi sillón de lectura con una tetera fresca y la novela que quería terminar. Afuera, el sol invernal cruzaba lentamente el patio. Adentro, la casa estaba cálida. Los únicos sonidos eran el pasar de las páginas y el crujir ocasional del piso. Para las 2:30, mi teléfono comenzó a sonar. Primero Paloma, luego un número desconocido, luego Paloma otra vez. Las llamadas seguían llegando, a veces con minutos de diferencia. Silencié el timbre, dejándolo vibrar contra la mesa hasta que finalmente paró. A la mañana siguiente, el registro de llamadas perdidas mostraba 32 para la tarde. El conteo superó las 50. Algunos mensajes llegaron antes de que desactivara el buzón de voz, por completo, voces tensas por la irritación. Algunas educadas, otras sin molestarse en ocultar el enojo. Al tercer día, revisé el historial de llamadas, que llegaba a 65. La pura insistencia casi me hizo reír. Durante años, fui la que siempre aparecía, sin importar lo de última hora o lo inconveniente. Ahora, estaban aprendiendo cómo se sentía cuando no lo hacía. Cerré el teléfono, lo puse en la mesa y pasé otra página de mi libro. El periódico llegó a mi puerta 2 mañanas después. Doblado pulcramente como siempre, lo llevé a la cocina con mi café, hojeando hasta que mi propio nombre me detuvo en seco. Ahí estaba. A media página de la sección local Mujer de Guadalajara, deja varados a visitantes mayores en el aeropuerto durante ola de frío navideña. Mis ojos recorrieron el primer párrafo, cada palabra apretando el nudo en mi estómago. El artículo pintaba una imagen de Anselmo y Elvira esperando en temperaturas peligrosamente bajas, temblando en la acera por horas después de que no llegué como prometí.
Me describía como una mujer con comportamiento errático y preocupante en los últimos meses. Citando preocupación entre sus cercanos, ni una línea mencionaba los años de pagos de hipoteca, las reparaciones del hogar, los miles gastados para mantener a flote su casa, ni un susurro sobre la mañana de Navidad en el porche. Lo leí de nuevo, lentamente, buscando cualquier rastro de justicia, luego una tercera vez. Para estar segura, estaba claro, no era un reporte descuidado, estaba diseñado. Las huellas de Anselmo estaban por todas partes, elegante, respetable y hecho para herir sin dejar marca. En Guadalajara. La reputación viaja rápido. Una historia bien colocada podía deshacer décadas de buena voluntad. Y Anselmo sabía exactamente dónde colocarla. Esto ya no era sobre sentimientos heridos o navidades incómodas. Se había convertido en algo más, una contienda que él pretendía ganar. Doblé el periódico con cuidado. Lo puse a un lado y me quedé con mi café hasta que se enfrió. Las palabras resonaban en mi cabeza, no como una herida, sino como un desafío. Si Anselmo quería jugar en la corte de la opinión pública, había elegido al adversario equivocado para subestimar. El teléfono ya estaba en mi mano antes de que decidiera exactamente qué hacer. Fue una publicación en Facebook lo que me dio la pista, una foto de Paloma arreglando platos dorados en una mesa larga, con el pie ansiosa por recibir el año nuevo con nuestra gente favorita. 12 lugares, copas de cristal, un centro de mesa ostentoso que alquilas, no compras. La lista de invitados en los comentarios parecía la sección social del periódico La esposa de un regidor. El cliente estrella de bienes raíces de Mauricio, las amigas del consejo de beneficencia de Elvira. Cerré la laptop y fui al escritorio. La carpeta que guardaba era tan gruesa que apenas cerraba. Pasé las siguientes 2 horas imprimiendo y ordenando 5 años de estados de cuenta con las transferencias de 10,000 pesos para la hipoteca resaltadas en amarillo, recibos de tarjeta por mesones de granito, muebles de patio y el sillón seccional que Paloma tenía que tener. Añadí capturas de sus redes sociales, fotos de la cocina que pagué, sus vacaciones en Los Cabos, el mismo mes, que me dijeron que estaban muy justos para pagar los servicios. Cada pila fue a un sobre Manila, 12 en total. Encima, puse una copia del artículo del periódico. Con mis notas a mano en los márgenes, mentira junto a la afirmación sobre la temperatura, omitido al lado de la descripción de mí como inestable, para cuando el sol se puso. Los sobres estaban en una bolsa de cuero. Mi traje azul planchado y listo. A las 7:30, me estacioné al otro lado de la calle de su casa, que brillaba con luz de velas y el destello de copas de champán. La puerta estaba abierta. Paloma siempre presumía lo seguro que era su vecindario. Entré en silencio. El murmullo de la conversación saliendo del comedor. Las risas resonaban justo cuando doblé la esquina. 12 cabezas se volvieron hacia mí. Paloma se quedó helada, con una copa a medio camino de sus labios. La sonrisa de Mauricio se desvaneció por completo. «Buenas noches», dije, colocando mi bolsa en el aparador. «Espero no interrumpir. Pensé que a sus invitados les gustaría saber algo sobre la celebración de esta noche». Uno por uno. Puse un sobre frente a cada lugar. El papel crujió, y el calor del cuarto se volvió frágil. Las miradas recorrieron las páginas. Las sonrisas se esfumaron. El tenedor de Anselmo chocó contra su plato. Las manos de Elvira se apretaron alrededor de su copa, y por primera vez en años, sentí el peso levantarse de mi pecho. En los días después de Año Nuevo, el teléfono se quedó callado. No en silencio total, hubo algunos mensajes de voz enojados de Paloma que borré sin escuchar, pero el zumbido constante de demandas se había ido. Para la segunda semana, rumores desde su lado de la ciudad comenzaron a llegar. Una amiga de la iglesia mencionó que el nombre de Mauricio salió de una lista de propiedades que había presumido por meses. El cliente decidió trabajar con otro, dijo. Bajando la voz como si fuera información clasificada, no pedí detalles, no los necesitaba.
2 días después, un vecino que aún jugaba golf en el club de Anselmo me contó que su grupo de 4 había sido reorganizado 2 veces en un mes, y las invitaciones usuales de Anselmo a torneos de beneficencia se habían secado. Al parecer, el consejo de beneficencia que presidía Elvira estaba revisando su liderazgo, mientras su agenda se vaciaba. La mía se llenaba de nuevas formas. Por fin compré pintura para la cocina. Un crema cálido que atrapaba la luz por las mañanas. Cada pincelada era como reclamar algo: espacio, tiempo, dignidad. Las puertas de los gabinetes que ignoré por años fueron al basurero. Pedí unas nuevas sin revisar mi cuenta 2 veces. El jardín del patio trasero, dejado a su suerte mientras vertía dinero en el suyo, recibió su primera atención real en años. Podé las rosas, arranqué las malas hierbas, preparé la tierra para la primavera. Era un trabajo tranquilo, y en ese silencio me di cuenta de cuánto de mi vida había pasado corriendo a responder llamadas que empezaban con «necesito». Pasaron semanas, luego un mes. Compré un sillón nuevo para leer y una lámpara para acompañarlo. Nadie llamó para pedirme que cruzara la ciudad de repente o para prestar dinero para una cuenta que nunca se pagaría. Mis mañanas eran mías, mis tardes mías, mis noches mías, a veces, en la quietud de mi hogar. Me sorprendía escuchando el teléfono, medio esperando la próxima crisis que me jalaría de vuelta. Pero el aire seguía calmado, sin romperse, como si incluso las paredes hubieran aprendido a descansar. Fue en esa calma que llegó un golpe en mi puerta. Era principios de primavera cuando abrí la puerta y encontré a Paloma parada ahí. Parecía más pequeña, con el cabello recogido a prisa, los ojos enrojecidos. «Mamá», comenzó, con voz baja, «estamos en problemas. El banco empezó el proceso de embargo. Sin tus pagos, simplemente no podemos seguir». La dejé pasar. Se sentó en el borde del sillón, con las manos entrelazadas, como preparándose. «Lo siento por todo, por Navidad, por lo que dije, por dejar que te trataran así. Me equivoqué». Su voz se quebró. «Estoy avergonzada». Me senté frente a ella, dejando que el silencio se extendiera. «Te perdono», dije finalmente, «pero no voy a volver a financiar tu vida». Parpadeó, como si hubiera esperado que la disculpa abriera mi cuenta bancaria otra vez. «No puedo construir una relación contigo si se basa en obligaciones», continué. «Si vamos a tener una, será porque nos respetamos, no porque yo pague por ella». Sus hombros se hundieron, la realidad asentándose. «¿Entonces eso es todo?» «Eso es todo», dije suavemente. «La puerta está abierta para ti, pero no mi cartera». Asintió, con la mirada baja, y se levantó. La acompañé a la puerta, en el umbral. Dudó. «Tal vez la próxima Navidad». «Tal vez», dije, y cerré la puerta con suavidad tras ella. Más tarde, me senté en el porche con una taza de té. Viendo cómo la luz del sol cambiaba en el patio, mi mente vagó hacia las personas que me habían hecho espacio en sus vidas sin expectativas ni condiciones este año. Sabía exactamente dónde estaría y con quién. Cuando llegara la Navidad, la mañana había sido de lo más común. Estaba en mi estudio de diseño en Mérida, dibujando opciones de acabados para la casa de playa de una clienta, con el sol colándose por las grandes ventanas del frente. Cuando mi celular se iluminó con un número desconocido, estuve a punto de dejar que saltara al buzón, pero algo en el fondo me dijo que contestara. «Señora Velázquez». La voz era seca, casi mecánica. «Soy Melissa, de Recuperación de Crédito Horizonte. Estamos intentando contactar a Daniela Ortiz por un saldo pendiente de 470,000 pesos. Su número aparece aquí como referencia financiera». Mi pluma se quedó quieta a medio trazo. «Disculpe, ¿podría repetir eso?». Lo hizo sin titubear. Las palabras cayeron pesadas como piedras. «Deuda de juego. Vencida. Referencia». Mi mente buscó alguna explicación lógica, pero nada encajaba. «Lo siento»,
No puedo ayudarla, dije al fin, con voz calmada, aunque mis dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que dolían. Por favor, quiten mi número de sus registros. La llamada terminó con un clic, dejando solo el zumbido suave del aire acondicionado llenando el silencio. Miré el boceto a medio terminar en mi escritorio. La línea del lápiz, ahora temblorosa donde mi mano había fallado. Conocía a Daniela desde hacía 2 años. Tenía una lengua afilada que podía confundirse con seguridad. Siempre vestida como si tuviera un lugar más importante al que ir. Emiliano la adoraba. Y yo la había aceptado. O tal vez me había entrenado para no mirar demasiado de cerca. Pero esto no era algo que se pudiera malinterpretar. Me levanté de la silla y caminé a la cocina al fondo del estudio. Las baldosas se sentían frías bajo mis pies descalzos. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo y lo dejé sin tocar. El número 470.000 resonaba en mi cabeza como una canción pegajosa que no quieres escuchar. En algún cajón de mi casa estaban los contratos de la boda. Cada factura que había firmado con mi nombre, 960.000 pesos en festejos. Todo por la felicidad de mi único hijo. Y ahora, la voz de una cobradora se plantaba en medio de esa imagen. Negándose a ser ignorada, tomé mis llaves del mostrador. Cerré el estudio y salí al calor de Mérida. La luz del sol, que hace 1 hora parecía tan agradable, ahora se sentía abrasadora, pesando sobre mis hombros mientras cruzaba el estacionamiento. Cuando me subí al coche, supe que no volvería al trabajo esa tarde. Había cosas en mi casa que necesitaba encontrar. Y tal vez, solo tal vez, cosas que no quería ver. El trayecto a casa fue un borrón. Las calles de Mérida pasaban sin que realmente las viera. Mi mente volvía una y otra vez a momentos que había archivado como rarezas o hábitos inofensivos. Daniela inclinando su celular durante la cena en un restaurante del centro. Cómo se ponía tensa cuando mencioné cerrar los pagos finales del banquete. Aquella tarde que llegó con café. Todas sonrisas. Antes de pedirme que firmara como aval para un pequeño préstamo personal, solo para mejorar mi crédito antes de la boda. Me reí entonces. Le dije que no hacía falta si Emiliano ya tenía finanzas sólidas. Ella sonrió de mala gana y cambió de tema. Ya en casa, dejé mi bolsa en el aparador y fui directo al mueble del comedor. El folder de la boda estaba en la repisa de abajo. Entre la vajilla de mi abuela y un viejo álbum de fotos familiar, lo puse en la mesa y lo abrí. Las secciones estaban ordenadas y etiquetadas lugar. Banquete, flores, transporte. En un bolsillo trasero había papeles que Daniela me había dado semanas atrás. Recibos y confirmaciones que no me había molestado en revisar a fondo. Entre ellos, un montón delgado de estados de cuenta bancarios. El primero llevaba los nombres de Emiliano y Daniela. Una cuenta conjunta que ni siquiera sabía que existía. Mis ojos recorrieron la lista de cargos BetNow, Spin King, Casino Caracol Dorado. No 1, no 2, sino decenas de movimientos en los últimos 3 meses. Varios eran por cantidades que me hicieron apretar el estómago. A la mitad del segundo estado, vi transferencias desde la cuenta principal de Emiliano a la conjunta, y casi de inmediato, retiros a los mismos proveedores de casinos. No era solo el dinero de Daniela el que se desvanecía. Las ganancias de Emiliano se estaban yendo por el mismo desagüe. Me recosté en la silla, con las páginas flojas en las manos. Ya no era un rumor, ni habladurías de una extraña por teléfono. Esto estaba en blanco y negro. Cada línea otra pieza de una verdad que no quería ver. Ordené los estados con cuidado. Los metí en el folder y cerré la tapa con deliberada precisión. Mi próximo paso tendría que ser bien pensado, no apresurado. Para cuando el reloj de pie en el pasillo marcó las 5, supe que necesitaba escuchar la voz de Emiliano antes de que terminara el día. Emiliano llegó a la mañana siguiente. Pasando de camino al trabajo como solía hacer cuando quería un café fuerte y una plática rápida, puse su taza en el mostrador e intenté sonar casual. ¿Sabes?
comencé, removiendo crema en mi propia taza. Los problemas de dinero pueden acabar con un matrimonio más rápido de lo que uno espera. He visto parejas con todas las ventajas derrumbarse bajo el peso de las deudas. Sonrió levemente, echando un vistazo a su reloj. Estamos bien, mamá. Daniela y yo tenemos todo bajo control. No se trata de control. Se trata de saber exactamente cómo están las cosas antes de mamá. Me interrumpió suavemente. Te agradezco que te preocupes, pero no hace falta. Estamos bien. Me dio un beso en la mejilla, tomó su taza térmica y salió por la puerta antes de que pudiera insistir. La conversación cayó como piedrita en un estanque apenas una onda antes de que la superficie volviera a calmarse. Esa noche, mientras cargaba el lavavajillas, mi celular vibró. Me limpié las manos y miré la pantalla. Era un mensaje de Emiliano. Prefiero perder a mi madre que perder a mi esposa. Las palabras me robaron el aire. Me quedé ahí, con el celular pesado en la mano, leyendo las 2, 3 veces. El dolor fue agudo pero familiar, como una herida que se reabre. Dejé el teléfono y caminé a mi estudio. El único lugar de la casa que aún sentía como mío. Abrí el cajón de abajo donde guardaba los contratos de la boda lugar. Banquete, fotografía, flores, todos firmados con mi nombre. Revisé los totales. 960,000 pesos en compromisos. Junto al folder estaba el contrato de compra de una camioneta blanca perla que compré como regalo de boda, aún registrada a mi nombre. Me senté en el escritorio, con la lámpara arrojando un cono estrecho de luz sobre los papeles, y comencé a hojearlos lentamente, anotando cada cláusula, cada penalización por cancelación. El dolor ya se transformaba en algo más, un enfoque frío, deliberado. Si Emiliano estaba tan seguro de su elección, entonces yo necesitaba estarlo igual de la mía. A la mañana siguiente, tenía una cita con Elías Morales. Había sido mi abogado por más de una década, constante como metrónomo y igual de preciso. Cuando extendí los contratos sobre su escritorio, ajustó sus lentes y comenzó a leer sin decir palabra. Le tomó menos de 20 minutos terminar, Marisela, dijo al fin, recostándose. Cada contrato está a tu nombre como única firmante. Los depósitos y saldos han sido pagados desde tus cuentas. Eso significa que tienes plena autoridad para modificarlos o cancelarlos. Y la camioneta, pregunté, registrada a tu nombre hasta la transferencia del título. ¿Puedes venderla, devolverla o quedártela sin problema legal? Asentí lentamente, la confirmación asentándose en mis huesos. ¿Penalizaciones? Revisó sus notas. Varían entre el 10 y el 15% de la tarifa total del servicio. Algunas son tarifas fijas. Perderías dinero, sí, pero salvarías la mayor parte. Ya no se trataba del dinero, pero los números ayudaban a dimensionar lo que estaba protegiendo. 960,000 pesos en contratos de boda. Una camioneta de regalo que valía casi 500,000. Todo financiado por amor y confianza. Y ahora sentado como carnada para el beneficio de alguien más. Cuando salí de la oficina de Elías, el aire de Mérida era denso, de esos que se pegan a la piel. Conduje a casa sin la radio, con mis pensamientos más ruidosos que cualquier canción. En el comedor, despejé la mesa y extendí los contratos en filas. Hice 3 pilas lugar y banquete, decoración y entretenimiento, transporte y fotografía. Leí cada cláusula. Marqué penalizaciones en rojo, fechas en azul para cada uno. Anoté el contacto de cancelación, correo y fecha límite en un cuaderno aparte. El expediente de la camioneta estaba separado del resto. Llamé al concesionario para confirmar el proceso para detener el trabajo personalizado y reclamarla. El vendedor sonó sorprendido, pero no lo suficiente para preguntar por qué. Para cuando el reloj de pie marcó las 8. La mesa parecía un mapa de batalla, marcas de colores, notas, fechas, números de teléfono. Mis manos olían ligeramente a tinta, y la pluma con la que empecé se había secado. Apilé los archivos en un solo montón,
Los até con una liga ancha y los puse junto a mi celular. Si decidía hacer las llamadas, todo podía deshacerse en 48 horas. Empecé con los contratos más grandes. La coordinadora del lugar contestó con voz alegre, pero se apagó rápido cuando le dije que necesitaba cancelar. Me recordó el depósito no reembolsable, la penalización, la exclusividad de la fecha. Le dije que entendía. Le di mi correo para la notificación formal y colgué antes de que intentara convencerme de reprogramar. El gerente de banquetes fue el siguiente. Suspiró pesadamente, como si mi decisión fuera un agravio personal, y enumeró el costo de los ingredientes ya pedidos. Lo anoté. Le agradecí y archivé el número bajo penalizaciones pagadas. Las flores vinieron después del almuerzo, una voz más suave, casi suplicante para que reconsiderara. Imaginé cajas de flores importadas marchitándose en un almacén, pero mantuve la voz firme. Por favor, envíen la factura. La liquidaré hoy. Música y fotografía fueron más fáciles. Ambos estaban acostumbrados a cambios de última hora. Aunque ninguno ocultó su decepción, cada confirmación por correo fue a una carpeta creciente en mi escritorio, etiquetada Cancelaciones, marzo, para la segunda tarde. La lista estaba completa. Había pagado las penalizaciones poco menos de 80,000 pesos y cerrado el capítulo de cada gasto importante de la boda. La camioneta fue más delicada. Fui al concesionario en persona. Con la carpeta de contratos en mi bolsa, el vendedor me reconoció de inmediato, listo para explicarme los detalles finales de personalización. Le dije que no habría personalización final. Su sonrisa titubeó, pero procesó la reversión sin discutir. Las llaves estaban de vuelta en mi bolsa antes de que saliera del lote. Por último, las cuentas. Me reuní con la gerente del banco en su pequeña oficina, explicando que necesitaba cerrar las cuentas conjuntas de la boda de inmediato. Verificó que todos los fondos vinieran de mí y luego inició el cierre. El saldo 153,240 pesos se transfirió a mi cuenta de ahorros personal. Cada recibo, estado de cuenta y correo fue a un folder físico, organizado por fecha y categoría. Si llegaba el contraataque y sabía que llegaría, quería cada hecho de mi lado. Cuando el último papel estuvo archivado, me senté en la mesa del comedor, mirando la evidencia ordenada de lo que había hecho. Había tomado menos de 48 horas desmantelar lo que había construido durante más de un año. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de mi celular en la otra habitación. Era sábado por la mañana cuando comenzaron los golpes en mi puerta. Apenas llegué al pasillo cuando escuché la voz de Daniela aguda, alta, ya a todo volumen. Abrí la puerta y la encontré en el escalón de arriba, con Emiliano detrás, la mandíbula tensa. ¿Qué demonios hiciste?, exigió, sin siquiera un saludo. El lugar, el banquete, todo, desaparecido. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho? Los ojos de Emiliano estaban fijos en los míos, una mezcla de dolor y incredulidad. Saboteaste nuestra boda. Mamá, me hice a un lado, quedándome en el umbral, dejando espacio entre nosotros. Cancelé contratos que yo pagué, porque no voy a financiar un matrimonio construido sobre mentiras. Daniela soltó una risa burlona. Mentiras. ¿Esa es tu excusa? ¿No soportaste que Emiliano me eligiera a mí sobre ti antes de que pudiera responder? El sonido de pasos en la banqueta atrajo nuestra atención. La señora Vargas, mi vecina de 2 casas más allá, pasaba con su perrito Salchicha. Aminoró el paso, observando la escena. «Oh, hola, Emiliano», dijo alegremente. «Vi a Daniela con ese tipo del muelle la semana pasada. ¿Cómo se llama? Parecía que la estaban pasando muy bien». El aire pareció detenerse. Emiliano parpadeó, con el ceño fruncido por la confusión. «¿Qué tipo?» La risa de Daniela fue rápida. «Frágil, por favor. Debe estar equivocada». La señora Vargas ladeó la cabeza. «No, estoy segura de que eras tú, junto a los muelles el martes por la tarde».
dio un pequeño saludo y siguió caminando. La mirada de Emiliano volvió a Daniela. Martes, ¿me dijiste que estabas en una prueba de vestido? Estaba, dijo ella. Demasiado rápido. Es solo un amigo. Nos encontramos por casualidad. Sus ojos se desviaron hacia mí, duros y fríos, como desafiándome a hablar. No lo hice, solo me quedé ahí. Dejando que el peso del momento cayera, los hombros de Emiliano se relajaron una fracción. La primera grieta en el muro que había mantenido en alto, Daniela dio media vuelta, bajando los escalones con pasos fuertes. «No voy a hacer esto», arrojó por encima del hombro y siguió caminando hacia la calle. Emiliano se quedó, con la expresión inquieta. Antes de seguirla al coche sin decir más, la semana siguiente se sintió extrañamente apagada. Emiliano llamó menos, mandó aún menos mensajes cuando hablábamos. Su voz era plana, cuidadosa, como midiendo cada palabra. Sabía que Daniela seguía cerca, sus redes sociales los mostraban en cenas, sonriendo para la cámara. Pero había algo en los ojos de Emiliano en esas fotos que antes no estaba. El jueves por la tarde. Sonó mi celular con un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo ir al buzón, hasta que la voz al otro lado se presentó. «Me llamo Rowena Ortiz», dijo. «Soy prima de Daniela». La pausa que siguió fue deliberada, como si quisiera que me preparara para lo que venía. «Creo que deberías saber. No es la primera vez que pasa algo así». Me contó sobre un hombre llamado Derek López, el exnovio de Daniela en Guadalajara. Estuvieron comprometidos menos de un año. Según Rowena, Derek puso el nombre de Daniela en sus cuentas. Le compró un coche nuevo y la ayudó a abrir una boutique que nunca abrió, 3 meses antes de la boda. Continuó Rowena. Derek descubrió que ella había vaciado casi todos sus ahorros. Dijo que era para pagar deudas de un socio, pero nadie vio pruebas. El compromiso terminó de la noche a la mañana. Ella se mudó y bloqueó su número. Me quedé ahí, con pluma en mano, garabateando nombres y detalles sin darme cuenta. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté. «Porque la vi en una carne asada familiar el verano pasado», dijo Rowena en voz baja. «Y estaba presumiendo que estaba arreglada de por vida con un nuevo tipo cuya familia tenía lana. Creo que es tu hijo». Su voz titubeó. «Mira, Daniela y yo ya no hablamos. Me cortará por completo si sabe que llamé, pero la he visto hacer esto 2 veces. No podía quedarme callada si aún hay tiempo para que él salga». Hablamos unos minutos más, lo suficiente para confirmar su historia y anotar los datos de contacto de Derek. Cuando colgamos, miré el cuaderno frente a mí, la tinta aún fresca en una verdad que ya sospechaba. Esa noche decidí que era hora de que Emiliano lo supiera todo. Llamé a Emiliano el sábado por la mañana y le dije que quería que viniera a cenar. Solo nosotros 2. Dudó antes de aceptar, con la voz más baja de lo habitual. Cuando llegó, puse la mesa sencilla: pollo asado, ejotes, tortillas de maíz, sin distracciones, sin invitados. Comimos casi en silencio, solo el tintineo de los cubiertos entre nosotros. Cuando recogí los platos, traje la carpeta de mi estudio y la puse frente a él. «Esto es todo lo que he encontrado», dije. «No rumores, documentos, fechas, nombres y un número de alguien con quien tal vez quieras hablar». Empecé con las deudas de juego, deslizando los estados con los cargos de casinos. Expliqué las transferencias desde sus propias cuentas, los retiros que coincidían con los gastos de Daniela. Él miró las páginas, con la mandíbula tensa, pero no me interrumpió. Luego le conté sobre la llamada de Rowena, sobre Derek López, los ahorros vaciados, la boutique que nunca abrió. Le di los datos de contacto de Derek y lo dejé ahí, con el silencio extendiéndose mientras mantenía los ojos en los papeles. Cuando al fin levantó la vista, su rostro estaba pálido. «He notado cosas», admitió lentamente. «Historias que no cuadraban. Momentos en que dijo estar en un lugar, pero
Se quedó callado, sacudiendo la cabeza. Quería creerle. No insistí. Él ordenó los papeles en un montón pulcro, con manos firmes pero ojos distantes. Gracias por decírmelo, dijo, y se fue poco después. Con la carpeta bajo el brazo, no dormí mucho esa noche. Cerca de la medianoche, mi celular vibró con un solo mensaje suyo. Se acabó. Lo terminé. Dejé el teléfono. Con las palabras resonando en mi mente, el alivio venía mezclado con tristeza. Pero estaba hecho. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. La primera llamada fue de mi cuñada. Con voz cortante antes de que pudiera decir hola, había oído de una amiga que cancelé la boda a espaldas de Emiliano. Expliqué lo mejor que pude, pero no escuchaba. Al final de la llamada, dijo que esperaba que estuviera feliz por romper una familia. Siguieron otras primos, viejos amigos, algunos curiosos, otros abiertamente críticos. En el súper, 2 mujeres que conocía de años bajaron la voz cuando pasé. Sus ojos siguiéndome por el pasillo. Mantuve la cabeza en alto, pero cada mirada dejaba su marca. Emiliano me dijo que el trabajo estaba incómodo. La gente preguntaba por qué se canceló la boda, y él daba respuestas cortas. No es asunto de nadie, decía, pero podía escuchar la tensión en su voz. Por las noches, me sentaba en la sala, con la casa inusualmente quieta, y pensaba en el peso de lo que había hecho. Había desmantelado un año de planeación, recuperado regalos, cerrado cuentas, me había convertido en el centro de los chismes, pero también había evitado que Emiliano se atara a alguien que lo veía como un recurso en lugar de un compañero. Había visto a dónde llevaba ese camino, y no podía dejarlo recorrerlo. Era un costo que podía soportar, aunque significara cargar con la culpa por un tiempo. Una semana después, un golpe en mi puerta me dijo que la tormenta no había terminado. Para el verano, los bordes filosos de todo el asunto se habían desgastado. Emiliano pagó las últimas deudas de las cuentas conjuntas y las cerró para siempre. Tomó turnos extra. Aceptó trabajos freelance y por primera vez en meses podía escuchar un alivio real en su voz cuando hablábamos. No se apresuraba a nada nuevo. La mujer con la que empezó a salir trabajaba en el mismo edificio. Alguien que conocía de manera casual desde hacía años. Se veían para tomar café. Caminaban después del trabajo, todo sencillo. Me dijo que no había prisas, ni presión, solo plática y aire fresco. Yo había vuelto a mis propios ritmos. Mi jardín cobró vida propia esa temporada, con las rosas trepando más alto de lo que nunca las había visto. Pasaba las mañanas arrancando maleza y las tardes cuidando la tierra. El trabajo silencioso me estabilizaba. De vez en cuando, me sorprendía recordando las acusaciones, las miradas, las llamadas de gente convencida de que sabía más. Esos recuerdos ya no dolían como antes. Sabía lo que ellos, no que cada decisión que tomé venía del mismo lugar desde el día en que Emiliano nació. No intentaba controlarlo, intentaba mantenerlo entero. A veces, proteger a los que amas significa convertirte en la villana de su historia. Hasta que ellos mismos reescriben el final,